Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos otra lección de tarot y vamos a estar aprendiendo sobre el arcano número 10, la rueda de la fortuna. Básicamente habla de la impermanencia, de los cambios. Es la rueda de la fortuna, como si la vida fuera un juego. A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. La rueda gira, las cosas cambian. Cuando esta carta aparece nos está hablando de un cambio que es una oportunidad para el consultante. A veces puede ser un cambio que sea un poco desestabilizante, según si las cartas que lo acompañan no son tan tranquilas, podría ser un cambio que en un primer momento la persona sienta el impacto, ¿no? Pero lo que se debe tener en cuenta es que cuando aparece la rueda de la fortuna, estos cambios, estos sacudones son oportunidades, son caminos que se abren, como dicen, cuando se cierra una puerta se abre otra, entonces es una oportunidad para hacer un cambio necesario. Esta carta tiene que ver mucho con lo kármico, con lo predestinado, entonces nos invita a ver estas situaciones como oportunidades para resolver asuntos pendientes, bloqueos, tendencias, conductas que difícilmente podemos reconocer, que son más bien como que operan desde el inconsciente, que son reacciones, impulsos, instintos, costumbres. Entonces la rueda de la fortuna dice, mira, esto que está pasando ahora te permite trabajar en eso que siempre te ha costado o en eso que sentís que tenés un bloqueo, un nudo y no sabes cómo desenredarlo. Esta carta suele salir cuando un consultante está en un momento de transición, viviendo cambios, pueden ser mudanzas, pueden ser fines de un ciclo y comienzos de otros, rupturas, transiciones básicamente. No quiero repetir la palabra cambios, pero es eso, es cuando una persona está experimentando una transformación en su vida, se encuentra en una situación distinta, lo habitual ya no es lo que era. Entonces, esta carta le dice que se adapte a ese cambio, que ruede con la rueda, que no trate de poner resistencia o si no la rueda le pasa por arriba. Y si el consultante aún no se encuentra en esta etapa de cambios, muchas veces avisa que se vienen cambios bastante importantes y bastante repentinos. Y también cuando una persona pregunta si va a pasar tal cosa y sale la rueda de la fortuna, suele indicar que es un cambio que obedece a un orden mayor. No quiere decir que esto pase porque Dios lo dijo o algo así, sino porque nuestra mente, nuestras estructuras nos llevaron a que suceda eso. Es algo con lo que nos alineamos porque necesitamos comprobar o descartar cierta creencia. La vida es un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, si algo pasa afuera es porque eso lo teníamos adentro y esa situación es un reflejo, algo que necesitábamos ver, algo que necesitábamos exteriorizar, proyectar hacia afuera. Por eso a veces también esta carta representa patrones repetitivos, eh, eventos cíclicos, o sea, algo que ya te pasó antes puede ser con la misma persona o con otra persona, sentís que te vuelve a pasar. ¿Es por qué? Porque la rueda de la fortuna, o sea, la vida de uno se mueve en base a las creencias. Y si tus creencias no cambiaron, si tus bases son las mismas, probablemente vayas en la misma dirección y hagas todo lo mismo que hiciste antes. Y la idea no es que estés en resistencia a estos cambios, que digas, no, no quiero que esto pase, sino que digas, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo yo contribuí a que suceda esto? ¿Qué factores externos intervinieron en lo que está sucediendo? ¿Cómo tienen conexión conmigo? ¿Qué significan para mí? Hay que hacer todo un trabajo de reflexión y de autocrítica para entender qué es lo que está pasando, cómo es que se están moviendo las cosas y cuál es el motivo, la causa, la razón o circunstancia Y se puede saber por qué causa, motivo, razón o circunstancia. de lo que te llevó a que estés donde estés ahora mismo. Y como les mencionaba antes, también es una carta que habla de lo repentino, de lo inesperado. Muchas veces suele significar una propuesta, algo que aparece de la nada, o alguien, algo que no lo esperábamos, pero que aparece. Y hay que confiar que si está representado por la rueda de la fortuna, esa situación o esa persona tiene mucha conexión con lo que nosotros somos y en ella o en eso podemos encontrar respuestas y un camino que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra esencia. Cuando esta carta sale invertida, puede representar dos cosas. Puede tener el consultante una sensación de que está en una mala racha, como que pasa una cosa mala y pasa otra cosa mala y es una seguidilla, una cadena de cosas negativas, pero como te explicaba antes, son eventos, situaciones o personas que se aparecen en tu vida para que te puedas entender a vos mismo. Entonces, son oportunidades, estas malas situaciones o malas circunstancias que atravesás cuando aparece la rueda de la fortuna invertida.
O también podría indicar estancamiento, que la persona siente que no tiene avance, que no se puede mover, que está en el mismo lugar. Esto depende mucho de las cartas que la acompañen. Si son cartas más tranquilas o muy cerradas, podría indicar estancamiento. Y si son cartas de velocidad o de movimiento, está indicando probablemente situaciones inesperadas que son un tanto negativas o, digamos, un poco difíciles de atravesar, pero que tienen su enseñanza y su valor. Invertida también puede indicar resistencia al cambio, porque quizás, como les digo, no se esté presentando de la mejor manera este nuevo ciclo, este nuevo capítulo en tu vida. Entonces decís, no, quiero que todo vuelva a ser como antes, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me separé de mi pareja? Y esto es en realidad te está liberando y te está abriendo las puertas a que te reencuentres, que te reconectes con tu propia esencia, con tu propio ser. Pero obviamente cuando nos sacan de la zona de confort, cuando las estructuras que tenemos conocidas, aunque no sean muy buenas, son las que nos dan estabilidad y las perdemos, nos sentimos mal, nos sentimos como en el aire y nos sentimos preocupados. Si se le relaciona más a una actitud pasiva o de miedo o de bloqueo, de parálisis, puede indicar inacción, puede indicar que alguien no se está atreviendo a ir por sus sueños, que alguien no se está atreviendo a hacer algo, puede ser por miedo, por lo general es por miedo o por inseguridad, la inseguridad es un miedo también. Y también es una carta muy kármica que a veces habla de que lo que está pasando ahora es consecuencia de algo. No hay que buscar la culpa, acá no hay necesidad de sentir culpa por nada, pero sí tomar cierta responsabilidad y hacer conexiones y decir, ok, si estoy pasando una mala situación, tal vez es porque tomé decisiones que no han colaborado con que yo tenga una mejor vida en estos momentos. Porque muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con nuestras propias decisiones. Ahora, analicemos esta carta simbólicamente, los elementos que componen esta historia de la carta del arcano de la rueda. Primero que nada, observamos una rueda, y como estuvimos hablando antes, la rueda suele simbolizar el movimiento, el desplazamiento, los cambios. Ese es un simbolismo bastante fácil de recordar y siempre acuérdense que es una rueda. La rueda gira, las cosas cambian, las cosas se mueven. Esta es la carta de la no permanencia, es la carta del cambio. En esta carta encontramos varios símbolos dentro de ella, dentro de la rueda, perdón. Por ejemplo, tenemos las letras Taro, T-A-R-O, que hacen referencia al tarot. Y también, si lo leemos al revés, rota significa rueda en latín. Entre estas letras que forman la palabra Taro, tenemos también otras letras hebreas que forman la palabra Yahvé. Esto hace referencia a que muchas de las cosas que suceden son designios divinos, son cosas que tienen que suceder. Y si ustedes no creen en Dios, porque el tarot no tiene nada que ver con ninguna creencia, ninguna religión, puede estar representando nuestra esencia divina. O sea, nosotros somos creadores, nosotros somos una conciencia que está en este plano físico, está un poco limitada, está como con ciertas sombras, ciertas partes que no conoce, tenemos bastantes limitantes, pero nos invita a conectar con nuestra conciencia completa, con todo lo que es, con todo lo que nos conforma, el consciente y el subconsciente. Otros símbolos que tiene esta carta dentro pueden variar según la edición, según el mazo, porque no todos son iguales. Pero en mi caso, por ejemplo, dentro de la rueda tenemos otro círculo y otro círculo más pequeño. Esto nos habla de los distintos niveles de conciencia, lo que podemos llegar a saber como conciencia más elevada y lo que podemos llegar a conocer como seres humanos, que tenemos ciertas limitaciones, que tenemos un ego, que tenemos un subconsciente. En mi carta observamos dentro también un pequeño círculo que habla de un ciclo completo, del retorno, de algo que es redondo. Por eso ya les digo, todo lo que pasa con la rueda te lleva a cumplir un ciclo. Tenemos el signo de Acuario abajo que suele representar lo inesperado, a veces es lo inestable, porque no nos esperamos lo que va a suceder. Los cambios que tienen que ver con Mercurio o Acuario, por lo general nos agarran por sorpresa. Urano es un planeta transpersonal, o sea que actúa más allá de lo físico y lo cotidiano, es algo que nos cambia muchas estructuras, muchos paradigmas. Entonces, cuando aparece Acuario o Urano, habla de cambios que nos cambian, cambios que nos cambian, que digamos que nos invitan a reestructurar nuestras bases, a pensar las cosas de manera distinta como no las habíamos pensado antes.
Y por último también tiene un triángulo. El triángulo puede tener muchas interpretaciones, pero al tener una rayita abajo, yo personalmente lo asocio con el elemento aire, con el elemento fuego, que son dos elementos masculinos y que hablan de la acción. Esta no es una carta que tenga que ver tanto con lo pasivo, con lo receptivo, sino más bien con lo proyectivo, con algo que se hace, con algo que pasa, con algo que sucede, con una acción que se desencadena. Observamos en esta carta también 4 animalitos. Bueno, observamos más, pero hay 4 en las esquinas, ¿verdad? 2 arriba y 2 abajo. Hay muchas personas que asocian esto con signos del zodíaco, con ángeles. Esto se puede dar a muchas interpretaciones. Hay quienes dicen que el ser humano representa el aire, que el águila representa el agua, el león representa el fuego y el toro representa la tierra. Para mí, yo lo asocio más a esto de plano inferior, la tierra, el mundo físico, y plano superior, el aire, el mundo de la mente. O sea, lo que está pasando en la tierra es un reflejo de lo que pasa en nuestra mente y viceversa. Lo que pasa en nuestra mente es un reflejo de este mundo material en el que vivimos. Y todas estas figuras, todos estos seres tienen un libro abierto. Entonces ellos están aprendiendo, están leyendo. Esto quiere decir que hay enseñanzas en la vida que llevamos en la tierra y también hay enseñanzas en las cosas que nos ocurren en nuestra mente, en cómo entendemos la vida. En la izquierda de la carta tenemos una serpiente bajando por el costado de la rueda. La serpiente por lo general suele representar la caída de la conciencia, pero no como algo negativo, sino como, ok, me doy cuenta de que están pasando cosas que no son tan perfectas, que no son tan idílicas, pero que la realidad tiene sus matices, tiene sus pruebas, sus desafíos. Recordemos en la historia de Adán y Eva, ¿no? Del jardín del Edén, cuando la serpiente invita a morder la manzana. Mucha gente es como que, wow, invitó al pecado, invitó a lo negativo, pero en realidad le develó conocimiento, un conocimiento que era prohibido. Le dijo, acordate cuál es la realidad, acordate que la vida en realidad es así, que existe el dolor, que existen los placeres, que existen muchas cosas que no estás teniendo en cuenta. Entonces, una serpiente descendiendo puede ser esto. Cuando sale esta carta, está sucediendo algo que te permite bajar información, que te permite darte cuenta de cosas de vos mismo que hasta el momento no te las habías planteado. Entonces, abajo de la rueda también tenemos al dios Anubis, perdón, Anubis, que es un chacal, o al menos tiene cabeza de chacal, es como un humanoide. Este dios es el dios del inframundo y al estar ahí nos habla de un renacimiento espiritual, de ciclos que terminan, de ciclos que comienzan. Es como el alma va aprendiendo, como el alma va evolucionando. En realidad el alma ya está evolucionada, pero se alinea con realidades en esta línea temporal, en esta realidad lineal, pasado, presente y futuro, que le hacen ordenar su existencia y su realidad en evolución. Es un poco abstracto este concepto, pero si sale en una lectura y le llama la atención a Anubis, probablemente hable de que es una prueba para el alma, de que es una prueba de conocimientos, de que es un renacer espiritual, de que tienen que darle fin a algo, de que tienen que cortar con algo, que tienen que seguir moviéndose y avanzando, pero primero tienen que entender algo que los tiene como un poco, porque si se fijan, él está abajo de la rueda. Si hubiera alguien ahí, no podría avanzar la rueda. Tenés una nubis en la rueda. Entonces, habla de eso, de superar estos obstáculos y renacer espiritualmente. En la parte de arriba de la rueda tenemos una esfinge con una espada. Esto nos habla del equilibrio en el movimiento. Invita a que el consultante encuentre equilibrio, que se adapte, que se deje fluir con los cambios, que se deje llevar, pero que tenga equilibrio, perdón que repita la palabra, pero que se mantenga en su eje, en su centro, que no se deje arrastrar por la rueda, que no deje que la rueda le pase por arriba, sino que se mantenga estable, que se mantenga firme. Y la espada representa la justicia, entonces nos habla de que su herramienta o su apoyo debe ser la justicia, la moral, la ética, hacer las cosas como considera que están hechas correctamente, entonces va a estar bien guiado, va a estar encontrando ese, perdón que lo diga de nuevo, ese equilibrio necesario para sobrellevar estos cambios y estos momentos de transición. En cuanto al paisaje, tenemos varias nubes. Las nubes suelen representar lo que está oculto, pero si se fijan donde está la rueda, está bastante despejado, no es un paisaje completamente nublado.
Entonces indica que hay partes que no comprendemos de lo que está sucediendo, de lo que estamos atravesando, pero al estar en el cielo y al estar elevado, habla de que son situaciones o, o personas o lo que sea por lo que estemos consultando que nos van a permitir, ya les digo de nuevo, alinearnos a nuestro ser, a nuestra esencia y evolucionar y crecer y avanzar. Ahora veamos esta carta en distintas áreas de la vida, como por ejemplo en el amor. Como les mencionaba antes, la rueda de la fortuna tiene que ver con los cambios. Perdón que la diga tanto, pero es como su sinónimo de esta carta. Entonces, en cuanto al amor y los vínculos, las relaciones, suele ser una carta bastante desafiante porque puede indicar desde rupturas a cambios de dinámicas, a que hagan cosas distintas, a que se planteen nuevos comienzos o una nueva rutina o una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, hay una necesidad de cambio. Puede ser algo muy drástico, muy abrupto, como terminar una pareja, o puede ser un cambio de vida cotidiana, cambio de planes, cambio de estructuras. Esto tiene que ver mucho con las cartas que acompañan en la lectura. Si está acompañado, por ejemplo, con la muerte, podría estar ahí indicando, ya les digo, el final de una pareja. Pero si es una carta que tiene que ver más con lo cotidiano, podría hablar, por ejemplo, de que una de las partes de la pareja quiere tener un trabajo de más horas y necesitaría, no sé, reestructurar la dinámica que tienen como pareja o en el hogar. Básicamente son cambios. Y también es una carta que habla de encuentros y cosas inesperadas. Entonces puede ser que nos enteremos de algo de la pareja que es medio inesperado, que descubramos algo. No necesariamente tiene que ser algo negativo. Vamos a ver qué cartas la acompañan. Si es una carta que puede indicar un amante o si es una carta que puede indicar una verdad interna. A veces estamos con una persona incluso por años y no conocemos qué pasa en su mundo interno. Entonces tal vez si esto estar en una consulta y es una lectura para una pareja, tal vez descubras algo que no conocías de tu pareja. Pero también puede ser que le descubras algo que no está muy bueno. Siempre va a depender qué cartas estén en la lectura. Y si la cosa no viene muy bien, por lo general indica una etapa de inestabilidad, de cambio, de que nada está seguro, no sabes ni cómo dirigirte a la otra persona, está todo como muy en el aire, como si caminaras sobre un barril o sobre una rueda. Bueno, así se siente. Y en general, no solamente para las personas solteras, también habla de encuentros kármicos, cuando te encontrás con personas que te están ayudando a sanar un patrón o una energía que tenías como muy estancada. Entonces puede ser que tu pareja te ayude a resolver un karma, que ya les contaba antes, karma no es algo de otras vidas pasadas, sino que es una energía que digamos que te quedó pendiente, que te quedó como una cuenta pendiente, que puede ser un karma positivo también. Para las personas solteras o incluso también para las personas en pareja, puede indicar encuentros inesperados con personas, con potenciales parejas, con personas que nos interesan como pareja, que están permitiéndonos encontrar un camino para expresar algo, una verdad, ya les digo, no quiero ser repetitivo, pero nos permite resolver algo interno que tenemos como muy enredado, muy estancado. O también puede ser que nos encontremos con alguien del pasado porque tenemos cosas sin resolver. Si nos encontramos esta carta en la lectura con alguna que esté mirando hacia la izquierda o que nos hable del pasado, de recuerdos, de memorias, podría indicar que regresa alguien del pasado a terminar de completar ese ciclo, a terminar de cerrar incógnitas y dar respuestas. Cuando esta carta está invertida en los vínculos y en el amor, suele hablar de ciclos repetitivos, por ejemplo, pasa algo de nuevo, tal vez te fueron infiel o tal vez fuiste infiel y de nuevo se presenta esta situación, vuelve a suceder, es como que un ciclo se repite. También la inestabilidad se percibe de una manera más bien negativa o insoportable, es como no sabes qué le pasa a la otra persona, no sabes qué te pasa con relación a tu pareja, pero necesitas un cambio, una pausa, un respiro. Entonces es como que hay una necesidad muy fuerte de movimiento, de cambio. Y suele indicar también mucha confusión o como si te sintieras como nublado con respecto a tu futuro afectivo, a tu futuro amoroso. Entonces ahí necesitas replantearte un poco, como les mencionaba antes, las cosas, reflexionar por qué llegaste hasta ese punto, en qué contribuiste vos, en qué contribuye la otra persona, por qué conectás con lo que contribuye la otra persona. Hay que hacer todo un trabajo interno para entender qué es lo que está pasando, por qué te sentís tan inestable emocionalmente en relación a los vínculos. En cuanto al trabajo o los estudios, esta carta suele indicar
que tal vez necesitemos romper un poquito con lo que veníamos haciendo, darle un giro, verlo desde otro punto de vista. A veces indica cambios de trabajo, cambios de carrera, porque ya les digo, es la carta de los cambios. Entonces puede estar indicando eso. O también que necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva, incorporarle algo nuevo. Necesitamos este movimiento que se dé de una manera buena para nosotros. Pero es una carta bastante positiva porque si está derecha y buen aspectada con otras cartas, porque suele indicar oportunidades inesperadas, puede ser oportunidades laborales, también indica evolución, crecimiento, en base a lo que venías haciendo, si venís estudiando, si venís comprometido con un trabajo, con un cargo o con tus estudios, vas a empezar a notar esa evolución, ese crecimiento, ese movimiento, esa sensación de que estás creciendo, te estás desplazando como persona en base a tu esfuerzo y tu trabajo que has invertido. También es una carta que a veces habla de éxitos repentinos, entonces puede decir como, wow, tuve tremenda suerte, me pasó algo, no sé, desde gané un juego de azar, porque aquí también entra el dinero en juego, trabajo, dinero, estudios, a tuve una suerte muy grande, me ofrecieron una oportunidad muy buena, algo pasó, alguien vino y me dijo, mira, ¿querés esto? Y me venía al pelo, fue muy generoso, entonces puede indicar sorpresas muy positivas. Cuando esta carta está invertida puede indicar varios escenarios. Primero que nada puede indicar sensación de estancamiento a nivel laboral o profesional, como que lo que estás haciendo es muy monótono, te sentís aburrido, no ves ninguna diferencia, no ves ningún avance, ningún progreso, sino como que siempre es lo mismo. También puede indicar que se te escapan oportunidades porque no sos demasiado activo, como que estás muy quieto y las oportunidades te pasan por adelante como una rueda rodando y vos las ves pasar, pero no puedes alcanzarlas. O también puede indicar que hay cambios a los que no te sabes adaptar y te afectan, te pueden afectar generándote estrés, problemas, bloqueos, entonces ahí tenés que tratar de fluir un poco con los cambios, de tratar de soltar un poco el control, ver hasta qué punto vos tenés control de las cosas y en dónde tenés que decir, ok, esto no lo puedo controlar, tengo que dejar a ver qué pasa y cómo me adapto y cómo vuelvo a empezar a hacer las cosas o a armarme de una manera para ir hacia donde yo quiero ir. Ahora, en cuanto a la salud, esta carta es bastante extraña, digamos, porque habla de ciclos, de sentirse bien y sentirse mal, o de sentirse mal y sentirse bien. Vamos a creer que si esta carta está derecha y está buena, bien aspectada con otras cartas positivas, como el sol o como alguna que indique fortaleza y vitalidad, puede decir, ok, te vas a curar de pronto, va a venir un buen cambio, algo, algún tratamiento o algo que te va a ayudar a mejorar de pronto. Ya les digo ahora, si estuviera invertida probablemente indique un decaimiento o como que tuve una recaída en un tratamiento o algo así. No hay que sugestionarse tampoco, podría ser también de ánimos, no necesariamente tiene que ser de salud, puede ser que, ok, me sentía bien y de repente tuve un bajón emocional, o puede indicar como estas personas que tienen cambios de carácter o de estado de humor muy repentino, que son muy volubles, digamos, entonces puede hablar de eso también. Cómo podrías trabajar para tener más equilibrio, más estabilidad y no sufrir estos cambios tan bruscos, tan drásticos. Y también te puede estar hablando de ciclos. Por ejemplo, si ya te estabas enfermo y tuviste un descanso, tal vez ahora es momento de que empieces a ser más activo, que empieces a hacer ejercicio, que empieces a reactivar tu cuerpo. No te quedes con el descanso. Ok, estuve enfermo hace 3 meses y tengo que descansar, descansar, descansar. No, ya tenés que darle un poco más de movimiento y fuerza a tu cuerpo para volver a salir adelante. En cuanto a lo espiritual, esta carta es bastante espiritual por todo lo que les venía contando antes, que tiene que ver con el karma, con estas nuevas situaciones o personas en nuestra vida con las que nos alineamos y sentimos que es un cambio, un nuevo capítulo, el cierre de un capítulo anterior. Y todo esto que está sucediendo, todo lo que representa o te está mostrando la rueda de la fortuna, tiene que ver con algo que necesitabas hacer, con algo que tu mente, tu espíritu, tu corazón necesitaba que pasara. Incluso si es algo que lo percibís como negativo, es algo que vino a liberarte, que vino a que te reconectes con tu propia esencia, con tu propio ser, con que redescubras tu identidad, quién sos, qué es lo que necesitas, qué es lo que querés en tu vida. Muchas veces hay cambios. Es una carta que es un poco parecida a la torre, ¿no? A la carta de la torre que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con estos cambios que son abruptos,
pero que nos permiten salir de nuestra zona de confort y nos permiten ver el mundo más allá de lo que nos es cómodo. Pero no todo es negativo, muchas veces esta carta también habla de sincronías, o sea, cosas que pasan que justo decías, yo quisiera encontrar algo creativo y de repente salís de tu casa y en la esquina alguien puso un taller de escritura. Entonces dices, ok, justo quería yo algo creativo y acá pusieron un taller de escritura, tal vez sea lo que estaba buscando. Cuando esta carta está invertida, en lo espiritual suele reflejar cierta resistencia a entender lo que nos está sucediendo, los cambios, las situaciones en las que nos encontramos, las nuevas situaciones en las que nos encontramos. Es el típico de por qué me pasa esto a mí, por qué me pasa todo a mí, qué hice yo. Es como que vemos las cosas como un castigo o simplemente no hacemos clic, no conectamos y no entendemos que lo que pasa está reflejando algo internamente en nosotros. Es un reflejo de una estructura que tenemos interna. No lo podemos comprender, no lo podemos entender. Estamos desconectados o sentimos que todo lo que nos pasa es un castigo. Y bueno, eso es todo en cuanto a esta carta, haciendo un pequeño resumen. Y les voy a decir la palabra de nuevo, es una carta que indica cambios que a veces pueden hacernos sentir inestables, que son un poco difíciles de comprender, pero que siempre nos permiten crecer, nos permiten reconectarnos con nosotros mismos, habla de oportunidades, de cosas inesperadas. Entonces, es una carta de movimiento, de velocidad, de dinámica, de desplazamiento, de lo impermanente. Tiene que ver con todo eso. Y bueno, espero que les haya gustado esta lección, no sé si es lección, yo les cuento al menos cómo yo la interpreto esta carta y ojalá les sirva para, si están aprendiendo tarot, también entender cómo funciona esta carta, cómo se puede llegar a leer esta carta. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que sí que les haya sido de utilidad este video. Si es así, pueden darle me gusta, lo pueden compartir y también pueden comentar si tienen alguna duda o si quieren compartir algo más, si quieren agregar algo sobre esta carta. Es muy bien recibido ese comentario también. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá.